Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos al Evangelio de Mateo. Hoy Jesús va a denunciar, los códigos de pureza establecidos por la poderosa tradición sacerdotal como de Dios. Estos códigos de separación, señalamiento, condenación, que han gobernado la vida religiosa de este pueblo. Entonces son códigos que tienen que ver con el racismo, con el clasismo, y por supuesto nada tienen que ver con Dios y su ley en su sentido original. Jesús ha pasado de un lugar, señalado como inmundo, como impuro, como, un lugar donde nadie debía ir, y Jesús fue ahí y transformó la vida de una persona. Y ahora a su regreso va a encontrar una situación muy especial que nos va a señalar lo que son los códigos de pureza, porque había, condiciones de impureza, oficios, personas que por naturaleza eran impuras, como, los samaritanos o los gentiles, es decir, los mestizos, y aquellos que no forman parte del pueblo de Dios. Ellos eran por naturaleza impuros. Entonces, ¿quién estableció estos códigos de pureza sino la poderosa tradición sacerdotal en su interpretación de la ley? La interpretación de la palabra de Dios es fundamental. Por eso cuando llega Jesús cambia todo totalmente y una nueva interpretación de la ley, es decir, interpretar la ley en su sentido original. Y vámonos ahora al capítulo 9, versículo 1. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago. Seguramente sus discípulos tenían mucho que decir, mucho que pensar, porque cuando llegó a estos lugares inmundos, ellos ni siquiera se bajaron, no acompañaron a Jesús. Se perdieron la bendición de poder entrar en esta situación de libertad. Pero estaban sus prejuicios, recuerda, sus prejuicios gobernaban sus decisiones, sus imaginarios religiosos gobernaban, sus reacciones a todo lo que hacía Jesús. Entonces Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres, escucha, le llevaron a un paralítico en una camilla. El mundo de Jesús era un mundo muy difícil, religiosamente, lleno de, ya vimos, códigos de pureza, condenaciones, y se pensaba de esta forma: el que hace el bien le va muy bien y el que hace el mal pues le va muy mal. Y cuando veían a personas en situaciones de tragedia, verdaderamente de tragedia, asumían que esa tragedia era como un castigo de lo que había hecho esta persona. El que hace bien le va muy bien y el que hace mal pues le va muy mal. Y esta tragedia o esta condición de tragedia o esta gran enfermedad, lo único que señalaba es que esa persona había hecho algo muy, muy malo, o si no ellos, su familia, sus padres. Entonces estos códigos de pureza, gobernaban la mente de mucha gente. Entonces vivían más en temor y entendían el temor de Dios como miedo, cuando el temor de Dios en su diseño original, recuerda, es conocer a Dios. Y mira lo que sucede, y Jesús viene a denunciar ahora, escucha, una condición de impureza, y viene a revelarla y viene a liberar a estas personas. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico, no cualquier enfermo, un hombre paralizado, que tuvo que ser llevado a la presencia de Jesús. Entonces, cuando la gente lo veía, por supuesto que se alejaba y lo señalaba. Y los muy aprendidos códigos de impureza, pues lo señalaban como una condenación muy grande. Y en estos imaginarios religiosos, por supuesto, concluían, pues qué mal ha hecho este hombre para estar así. Dios lo ha castigado de esa manera. ¡Wow! ¡Qué pensamiento!
qué esclavitud, vamos, emocional, mental, religiosa para este mundo. Entonces, cuando la gente lo veía, pues por supuesto que se alejaba, lo señalaba, lo condenaba, porque para ellos el que hace el bien, recuerda, le va bien, y el que hace el mal le va muy mal, y este hombre paralizado, no cabe duda que ha hecho algo muy, muy malo. Y no solo él, su familia. Entonces, además ya vimos de sobrellevar su enfermedad, de padecerla, sino ahora también tenía que padecer todo este señalamiento que la poderosa tradición sacerdotal se había encargado de enseñarlo, y enseñarlo, escucha, lo que es aún más grave, enseñarlo en el nombre de Dios. Pero a un pueblo, vamos, iletrado, a un pueblo donde solo unos cuantos leían la ley y unos cuantos la interpretaban, vamos, unos cuantos, vamos, que vivían en privilegio, que vivían en autoridad, que vivían muy, muy lejos de las necesidades del pueblo. Bueno, su interpretación, por supuesto, venía desde el privilegio. Entonces Jesús viene a denunciar esto, porque la profecía denuncia y anuncia, y nos dice, unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. ¿Qué hace Jesús? Mientras que todos los demás veían desprecio, condenación, qué barbaridad, vamos, escándalo, ¿cómo es posible? Pues, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste tú o tu familia para que estuvieras de esta forma? Una condición de impureza, en grave impureza, en grave condenación. Escucha esto, si algo nos muestra los evangelios, que es el centro de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se lee del centro hacia afuera, no de izquierda a derecha. Por eso la gente no entiende nada, comienza en Génesis. Vamos, no es un códice occidental de izquierda a derecha, página 1, 2, hasta llegar al final. Eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro tan especial, tan único, que se lee del centro hacia afuera. Los evangelios es el centro, es Jesús el centro, es Jesús la llave, vamos, de entendimiento, es la clave de lectura, es el sentido verdadero de las escrituras. Entonces, si algo nos muestran los evangelios es cómo mira Jesús las cosas. Eso es grandioso. Mientras que otros miran, escucha, condenación, porque además, una cosa, nadie se acercaba, porque en el mundo de Jesús, estos códigos de impureza señalaban que la impureza se contagia. ¡Wow! ¡Qué mundo tan difícil! ¡Qué mundo tan oscuro! Donde la impureza se contagia. Entonces, si tú te acercas a una persona impura, ya vimos naturalmente impura, ¿quiénes serían? Pues los mestizos, los gentiles, los samaritanos, todos los pueblos, los enfermos, los esclavos, los señalados como impuro. Esa impureza, vamos, se transmite. ¡Wow! Por eso la gente no salía, no tocaba, no hacía nada como hoy. No vayas ahí, no hagas esto, no te juntes con esas personas. Cuánta sabiduría, esos códigos de pureza todavía prevalecen en el mundo religioso. Vamos, cuando Jesús está señalando todo lo contrario. Por eso Jesús vino a predicar la ley en su sentido original. Y esos códigos de pureza en nombre de Dios, escucha, no tienen nada que ver, vamos, con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, con el Dios de la ley. Entonces, la gente no se acercaba. Entonces, una cosa es el paralítico y otra muy distinta son las personas que lo ayudaban, que también ya eran ceremonialmente impuros, señalados como impuros. Entonces era todo un escándalo, por eso la gente no se ayudaba unos a otros, no se acercaba a los enfermos, no se acercaba a aquellos que vivían en desgracia porque eran señalados como impuros, como aquellos que Dios está enjuiciando. ¡Wow! ¡Qué mundo tan difícil! El que hace el bien le va bien y el que hace el mal le va mal. Así leían el mundo y las tragedias. Las tragedias lo único que señalan es mucho mal, esa persona hizo algo muy malo y ahora aquellos que lo ayudan también son impuros. Pero Jesús no veía eso. El mundo veía eso. Tragedia, juicio, condenación. Qué buen trabajo ha hecho la poderosa,
vamos, tradición sacerdotal en muchas generaciones y llega hasta nuestros días. ¿Cómo mira Jesús las cosas? De forma muy diferente. Y no solo diferente, original. Nos dice, unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla y al ver la fe de ellos, wow, la fe de todos, de esos hombres. Los hombres, no solamente el que está paralizado, sino aquellos hombres que llevaban a este gravemente enfermo a la presencia de Jesús. Y él ve fe, porque ellos tienen la firme convicción de que Jesús puede cambiar esa condición de impureza. Ellos tienen la seguridad de que Jesús puede sanarlo. ¡Wow! Toda una declaración de fe. Estos hombres estaban seguros de que Jesús podía hacer algo. Y seguramente, ¿quién comenzó esa fe? No lo sabemos. Uno de las personas o el propio enfermo, llévenme con Jesús, o las otras personas, te llevaremos con Jesús. Lo único que Jesús veía era fe. Fe en Él, fe que estaban seguros de que Él podía sanarlo. Y eso es grandioso. Esa es la fe. La fe tiene un destinatario y es Jesús. Y eso es lo que vio en ellos. La fe que tenían en Él cuando todos los demás veían condenación, juicio, códigos de pureza, donde nadie debía acercarse a personas que vivían en esta desgracia. Entonces, nos dice, unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, aquel que estaba viviendo una grande condenación de todo su pueblo, y especialmente de Dios, en términos de la poderosa tradición sacerdotal. ¿Qué hace Jesús? Jesús, siempre que llega a una comunidad o a una familia, atiende al más enfermo. Siempre busca al más enfermo, no a la mejor persona de esa familia. Jesús no ha venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos, no a los justos, sino a los pecadores. Entonces Jesús, cuando llega a una casa, siempre busca al más enfermo. Y si tú si tú fuiste, déjame decirte, el primer creyente de esa casa, debes saber por qué fue así, porque Jesús buscó al más enfermo. Y una vez que llega con el más enfermo, localiza la enfermedad más grave y es la primero que atiende. Porque Jesús lo primero que hizo no fue sanarlo, físicamente, sino lo primero que hace fue sanarlo emocionalmente. ¿Y cuál es la cura para esta enfermedad emocional? Déjame decirte, porque este hombre probablemente vivía en una situación de amargura total, claro, paralizado. ¿Cómo no hacerlo? Además, con todo lo que pasó y con toda la condenación, por supuesto, vivía en una situación grave de amargura. Y escucha eso, subráyalo. La amargura es una muerte lenta. Sí, escuchaste bien. La amargura es una muerte lenta. Entonces, cuando una persona ingresa en una situación de amargura, empieza a morir. Muchas cosas empiezan a morir en su vida. Entonces, optar por la amargura, déjame decirte, pues es optar por la muerte, no por la vida. Incluso la palabra de Dios nos dice que la amargura incluso puede ser contagiosa. Eso sí es contagioso. Como una enfermedad, sí. Una enfermedad emocional como esta es contagiosa, es una muerte lenta. Entonces, cuando Jesús llega a una casa, busca al más enfermo. Y una vez que lo localiza, busca la enfermedad más grave. Y la enfermedad más grave que tenía este hombre, escucha, es no una enfermedad física, pero está paralizado, pero no puede moverse. Tiene otra parálisis más grave, esta parálisis emocional, y solo puede ser sanada, escucha, con el perdón de Dios. Si de algo lo habían convencido, es que él había hecho algo. Entonces, no solamente él y su familia. Entonces, cuando tú eres convencido de que tú hiciste algo malo, y no solo tú, sino tu familia, por supuesto que llegas a convencerte de ello y empiezas a mirarte mal hacia ti y hacia los demás.
y empiezas a odiarte, a ti y a tu familia. Mira lo que hace el mundo de la religión. Lejos de sanarte, si eres señalado como impuro, como castigado por Dios, pues terminas por odiarte. Y terminas por odiar a los demás, a tu familia. No solamente yo hice algo, sino también mi familia. ¡Wow! ¡Qué mundo tan maravilloso! Por eso vino Jesús, para liberar. Dice, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Por aquellos que se entienden enfermos. Y la fe se sobrepone y viene. Y los llevaron a este enfermo. Él los convocó, un amigo, vamos a llevar a este hombre a Jesús. Y mira, entonces ya vimos que localiza al más enfermo y localiza su mayor enfermedad. Y no era una parálisis física. ¿Cómo? Una parálisis emocional. Una parálisis religiosa. ¿Cómo crees que iba a creer en Dios este hombre? Si Dios lo estaba castigando de esa forma. Su familia estaba seguro, él también estaba seguro. Se odiaba a sí mismo y ingresó al mundo de la amargura, que es una muerte lenta. Entonces nos dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ánimo. Claro que había ánimo. Claro que había perdido los deseos de vivir, los deseos de creer, de entender. Ánimo, ¿cómo? Que su alma regrese a la vida. Él se había abandonado a sí mismo, y decirle a una persona ánimo quiere decir que su alma regrese. Se había abandonado a sí mismo y después lo llama hijo mío. ¡Wow! ¡Qué grave enfermedad! Hace mucho y nadie lo llamaba de esa manera. Entonces, mira lo que nos dice al ver Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ánimo, que tu alma regrese. Se había olvidado de sí mismo, había renunciado a vivir, y lo anima, lo reanima a seguir adelante, a seguir viviendo. Hijo mío, y mira lo que le dice, tus pecados son perdonados. Wow. Recuerda esto, que en la poderosa tradición sacerdotal el perdón le pertenece al templo, el perdón le pertenece a los sacerdotes y solo a él, ya ni siquiera a Dios. El perdón le pertenece al templo y a los sacerdotes, que lo otorgan cuando cumples todos los requisitos y todas las ceremonias. Sí, y daban ellos el perdón de Dios, se habían apoderado del perdón de Dios. Entonces, cuando Jesús dice, tus pecados te son perdón, por supuesto, no solamente las personas, había muchas personas que seguían a Jesús, pero había un grupo que no se separaba de Jesús para nada. Recuérdalo bien, mucha gente lo seguía y tenía círculos concéntricos alrededor de él, y podríamos decir los apóstoles, los discípulos, los seguidores, la multitud. Pero había uno que no se separaba de él. Y uno podría decir, wow, son grandes seguidores de Jesús. Y no, el círculo de los seguidores religiosos no se separaban de Jesús. ¿Y sabes para qué? Para calificarlo, para señalarlo, para juzgarlo, para vigilarlo, para espiarlo. Esos son el círculo de los religiosos, y esos están en todos lados y en todas las comunidades. Van a las comunidades para calificar si está bien, si es de Dios, si la alabanza, la oración, la predicación, la clase, wow, mal, tache, adelante. Es el grupo de los religiosos, y ahí estaban los religiosos. Y todos saben muy bien que el perdón es de Dios, supuestamente, pero en realidad el perdón le pertenecía al templo y a los sacerdotes. ¿Quién es Él para otorgarlo? ¿Quién es Él para otorgarlo? ¿Qué hace Jesús sino devolverle el perdón a Dios? Y sacarlo del templo, sacarlo y quitárselo a los sacerdotes. Y devolvérselo a Dios, y Dios lo otorga a quien Él quiere. Acceso a Dios para todos, bendiciones de Dios para todos y perdón de Dios para todos. ¡Wow! Ese es el sentido verdadero del perdón. Ya vimos en el Sermón del Monte el Dios que bendice, el Dios que da, el Dios que recompensa. Y después viene a señalar todas esas maldiciones en nombre de Dios
no tienen que ver con Dios. Y ahora está aquí señalando y denunciando estos códigos de pureza que tampoco tienen que ver con Dios, pero ahí está en la ley. Vamos, déjame decirte, ¿cómo leemos la ley? ¿En clave de bendición o en clave de maldición? Entonces no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros. ¿Cómo leemos la ley? En clave de, vamos, de separación, hay que separar hombres y mujeres, judíos y gentiles, esclavos y libres. Ese es cuando Pablo dice, todos somos uno en Cristo Jesús, uno, y somos igualmente valiosos, igualmente creados, igualmente salvados por gracia delante de Dios. Entonces, mira lo que está diciendo, ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Había renunciado a sí mismo, había perdido su alma ya. Por eso regresó su deseo de vivir, lo dignificó como hijo y después lo perdonó. Por eso cuando Jesús llega a un lugar, busca al más enfermo y localiza su mayor enfermedad. No es la enfermedad física, sino la enfermedad emocional religiosa. Tus pecados te son perdonados. Deja de condenarte, deja de condenar a tu familia. Vamos, deja de estar peleada y enojada con Dios. Tus pecados te son perdonados. Has sacado el perdón del templo y de los sacerdotes. ¡Qué escándalo! Y mira lo que dice. Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban en primera fila. ¿Dónde están? No están atrás. Están en primera fila. Y son confundidos como discípulos o seguidores de Jesús. ¡Wow! ¡Qué fidelidad! ¡Qué esmero! Claro, son maestros de la ley religiosa y recuerda, están ahí para vigilarlo, para calificarlo, para condenarlo. Y eso hicieron a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Fueron a revisar, a supervisar qué está pasando, qué significan estas reuniones. Entonces, algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior, es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios para perdonar? Cuando el perdón el perdón se lo habían quitado a Dios y estaba en el templo y los sacerdotes, por supuesto que ellos saben que es de Dios. Pero solo lo otorgaba el templo, solo lo otorgaban los sacerdotes. ¿Quién se cree ¿Dios? Míralo, mira la ironía. Tenían a Dios en la persona de Jesús delante de ellos. Los religiosos pueden tener enfrente de ellos a Dios y no lo reconocen. Mira el peligro de convertirnos en religiosos. Podemos tener delante a Dios y no lo reconocemos. Podemos escuchar la voz de Dios y no la reconocemos. Mira lo que estaba pasando. Ellos deberían ser los primeros. Él es el Hijo de Dios. Entonces, el ser religiosos no significa que nos lleva a reconocer a Dios, a estar cerca de Dios, el pensar en Dios, sino estar calificando estos códigos de pureza y estas extrañas y diferentes reuniones y de alguien que estaba diciendo, ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior, es una blasfemia, ¿acaso se cree que es Dios? Mira, como el otorgamiento de perdón, como no está en sus categorías, en sus valores, en cuáles la poderosa tradición sacerdotal. El perdón solo es en el templo, solo son los sacerdotes y con todas estas ceremonias se puede entregar. Y si no es así, entonces es una blasfemia, todo aquello que es diferente. No podían creer que el perdón fuera así y otorgado a esa persona, a un paralítico. En los códigos de pureza este hombre tenía toda la impureza posible, toda la condenación señalada, todo el juicio de Dios sobre este hombre. ¿Cómo se le va a perdonar así como así? Entonces, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. ¡Wow! Jesús sabía. Acuérdate, esto es extraordinario. Porque muchas de las cosas que solo sabían ciertas personas, muchas de las cosas que sucedieron en ciertos grupos, y eso es fascinante,
quiere decir que estos hombres y mujeres, se convirtieron a la fe de Jesús. Y ahora lo que ellos vivieron, lo transmitieron a todas esas comunidades. Probablemente alguno de ellos se convirtió más adelante a la fe de Jesús, y después su testimonio, su historia con Dios era esa. Yo estuve en esa reunión cuando sanó a un hombre paralítico, y yo pensaba dentro de mí, ¿quién es este hombre? ¿Cómo se atreve? Es una blasfemia, el perdón es de Dios. Mi religiosidad no me dejó ver, y entender que el Hijo de Dios estaba delante de nosotros. Entonces, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? Recuerda, una clave de lectura que estamos estableciendo es que cuando las palabras, el mensaje se radicaliza, incluso se torna violento, malvado, perverso, tiene que ver con situaciones, de implicaciones eternas. Tiene que ver con el destino eterno de las personas. Entonces empieza a subir y señalar y advertir, incluso alertar que se está pisando, está uno ingresando a terreno muy, muy peligroso, con implicaciones eternas. Entonces nos dice, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados, ponte de pie y camina. Así que, les demostraré que el Hijo del Hombre, el título que Jesús elige para sí mismo. Había distintos, el Mesías, el Hijo del Rey, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, había distintos títulos mesiánicos, el Hijo de David. Sin embargo, Jesús elige el Hijo del Hombre, revelado en Daniel 7. Como aquel que tiene apariencia de hombre, que se presenta ante el anciano de días, y quien desciende de un cielo más alto a la presencia del anciano, y se le es dada toda la autoridad. Entonces, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Para qué vino? ¿Para qué vino? Por supuesto, sanó a mucha gente. Pero por encima de esa sanidad física había otra enfermedad aún más grave, emocional, religiosa, una enfermedad de fe, enojado consigo mismo, enojado con los demás, enojado con Dios. Y Dios vino a sanar a este hombre. Entonces nos dice, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Había sacado el perdón del templo y de los sacerdotes y se lo había devuelto a quien le pertenece, a Dios. Y lo otorga a quien Él quiere. Y se lo estaba otorgando a este hombre que vivía una grave condenación, que no viene de Dios, que no es de Dios, que es el mundo religioso, de la poderosa tradición sacerdotal, que es del mundo social, que es del mundo familiar. Y este hombre seguramente escuchó, ¿y qué hiciste? ¿Y qué fue lo que hiciste para que te pasara todo esto? ¿Qué hiciste tú y tu familia? No solamente él era señalado, sino también su familia. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie. Wow. ¿Qué es lo que sucede? ¿Recuerdas lo que hemos hablado? Cuando le dice al centurión, porque creíste, ha sucedido. La fe produce milagros. No los milagros producen fe. Bueno, que Dios haga algo, quiero ver que Dios existe, que cambie esto, que transforme aquello. ¡Wow! ¡Cuánta piedad! Entonces, que haga algo y entonces yo voy a creer. Este es el camino religioso y nada tiene que ver con Dios. Porque en el texto bíblico, en los evangelios, nos muestra que el camino es la fe, produce milagros, no los milagros producen fe. Es que, mira lo que está diciendo. Le está diciendo, ponte de pie, Señor, pero no puedo ni moverme. No puedo mover absolutamente nada de mi cuerpo. Pero él tiene fe. Sus amigos lo llevaron porque tenían la convicción de que Jesús podía hacer algo. Ahora viene él. Ya vimos la fe de ellos, ahora viene la fe de este hombre. Pero no puedo ni moverme, no puedo ni ir al templo, no puedo hacer nada. Porque creíste,
ha sucedido. Mira el orden, el sentido. La fe produce milagros. Y aquí este hombre es desafiado a moverse, a levantarse. Entonces nos dice, ponte de pie y camina, así que demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Es imposible. Eso lo he soñado, he deseado eso toda mi vida. ¿Sabes cuántas veces soñó, anheló ponerse de pie? ¿Sabes cuántas veces anheló caminar y llevar algo y regresar a su casa de otra manera, vivir de otra forma? Un hombre paralizado, vamos, físicamente, y paralizado por la amargura, que es una muerte lenta, que lo va matando y matando a las personas, que muchas cosas se van muriendo poco a poco. ¿Sabes cuántas veces quiso levantarse? Muchas. Era un sueño, un anhelo. Pero después se convirtió en algo. Jamás me levantaré. Mira lo que hace Jesús. Todo eso que soñamos, anhelamos, incluso que hemos dado por perdido, eso jamás va a suceder, lo tengo que olvidar. Incluso la gente te dice, olvida tus sueños, tus anhelos, tus esperanzas. Nada de eso va a suceder. Le decían, él seguramente decía, quisiera algún día ponerme de pie. Quisiera algún día moverme. Y él decía, no hombre, olvídalo. Y Jesús lo está llamando a eso, a lo que muchas veces soñó. Le está diciendo, ponte de pie, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Wow, qué desafío. La fe nos desafía. La fe de Jesús nos desafía. El que quiera ser mi discípulo, sígame. No, una cosa es escucharte, Señor, pero seguirte. No, a lo mucho veo Bálsamo en línea y ya. Claro, seguir a Jesús, no escuchar a Jesús, seguir a Jesús. Y nos dice así. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. La fe es algo personal y es responsabilidad. Jesús no va a creer por él. Bueno, dada tu condición, no te apures, yo voy a creer por ti. No, aún en esta condición, él tenía que creer, porque la fe es personal. La fe produce milagros. Recuerda, llegó a esta casa y buscó al más enfermo y se dio cuenta cuál es la peor enfermedad, una enfermedad emocional. Por eso le dijo, primero lo perdonó. Pero ¿cómo este hombre sí tenía mucho? Este hombre probablemente se odiaba a sí mismo y odiaba a su familia, odiaba a Dios también, odiaba a su mundo. Eso fue lo que llevó, es una parálisis grave, la amargura es una muerte lenta. Entonces nos dice, el hombre decidió, eligió creer en Jesús. Eligió ponerse de pie, no en sus fuerzas y no en lo que él puede hacer, sino en lo que Jesús puede hacer. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Cuando regresó, debió haber sido grandioso. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Jesús me perdonó y me sanó. Y cuando Jesús, con una sola persona, perdonada y sanada, no sabes todo lo que puede hacer. Entonces el hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviarle a un hombre con tanta autoridad. Vamos a nuestras divisiones. Mateo 9, no solamente hemos pasado del Sermón del Monte, un Dios que bendice, un Dios que recompensa, un Dios que da, y después pasamos al mundo de las maldiciones y ahora estamos en el mundo de los códigos, códigos de pureza. Y vaya que Jesús ingresó a este mundo de impureza, pero ahora le tocaba sanar a un hombre ceremonialmente impuro. Y todos estos códigos, recuerda, no vienen de Dios. Es la manera en cómo leemos la palabra de Dios. ¿Cómo interpretamos? ¿En código de maldición o en código de bendición? ¿En esclavitud o libertad? Entonces, nos dice Mateo 9.
el paralítico, este hombre, señalado, condenado, pues ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que te pasó? En un mundo donde el que hace el bien le va bien y el que hace el mal le va mal, cuando lo vieron dijeron, pues, ¿qué fue? ¿Qué cosa tan terrible hiciste para hacer eso? No solo tú y tu familia. Y cuando liberó Jesús a este hombre, también liberó a su familia y a todos los que vivían bajo esta condenación de estos códigos de impureza. Entonces le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Sacaba el perdón del templo y de los sacerdotes y se lo devolvía a quien le pertenece a Dios, porque Dios lo otorga a quien quiere, a quien lo pide. Por eso estos religiosos que no se separan de Jesús, por eso decía que esto es una blasfemia, el perdón solo le pertenece a Dios, es correcto, pero tenía a Dios delante de él y no lo reconoció. Podemos entender algunas cosas, incluso podemos saber de Dios, pero no reconocerlo como este hombre. Entonces, hijo mío, tus pecados son perdonados. Es una blasfemia. Entonces, de ahí pasaremos a otro mundo de impureza. Ya vimos no solamente una condición de impureza, sino ahora vamos a oficios impuros. La poderosa tradición sacerdotal había señalado, tenía un listado de lo que son los oficios puros y los oficios impuros. Y había un oficio que era, que tenía toda la impureza, y eran los publicanos, los recaudadores de impuestos. Había oficios puros y había oficios impuros. Nunca debes hacer esto, nunca debes acercarte a esto, y jamás se te ocurra. Porque eso ofende a Dios, así lo enseñan. Todos estos oficios impuros ofenden a Dios. Jamás se te ocurra, recaudar impuestos para el imperio. Entonces nos dice así: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Todo aquello que señalaba, como impuro, la poderosa tradición sacerdotal, una condición de impureza, la parálisis, por supuesto, aléjate de nosotros. Y ahora aléjate de este hombre. Los cobradores de impuestos estaban al servicio del imperio, cobrándole impuestos al pueblo de Dios. Entonces nos dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo. ¿Cómo? Mira lo que está haciendo. Cómo Jesús se abre paso en medio de este mundo de impureza, en medio de este mundo ficticio de impureza. Era cierto para el mundo religioso, pero para Dios nada tiene que ver. Pero a los ojos de los demás decía, ¿qué hace Jesús en esos lugares? ¿Qué hace con esos hombres? ¿Qué hace en esa casa? ¿Qué hace en ese lugar con endemoniados? ¿Qué hace ahí? ¿Para qué va ahí? Claro, los códigos de pureza establecían a dónde ir y a dónde no ir. No te juntes con él, no hables con él, no entres a ese lugar, y mucho menos a ese lugar que está lleno de objetos impuros. O sea, wow. Sigue vigente nuestros códigos de pureza. Entonces, que aun cuando digan en nombre de Dios, no tiene que ver con el Dios. Es una lectura de la ley en clave de impureza, en clave de maldición, en clave de juicio. Por eso es importante que pases de ser un creyente de oídas, como mucha gente, muchísima gente. O sea, la gente solo escucha, pero no se cerciora, no lee, no es responsable de su fe. Pasas de ser un creyente de oídas, como mucha gente, a un creyente de leídas. Entonces nos dice, sígueme y sé mi discípulo. Le dijo Jesús, ¿qué hace? Siempre se separa entre el llamado de Jesús, como le dijo a este hombre en esta extrema condición de impureza. Ponte de pie, porque Jesús no va a creer por esa persona, por grave que sea su situación, por emergente y urgente que sea lo que está pasando ahí, sino entonces le dice,
Entonces, sé mi discípulo y sígueme. Y él tuvo que decidir. Pero lo más probable es que este hombre había escuchado muchas cosas acerca de Jesús. Muchas cosas. Y él, ahora que está delante de él, que pasa delante de él y lo llama. Escucha, la gente sabe de Jesús mucho. Por supuesto que sabe de Jesús. Pero ahora cuando pasa delante de ti y te llama, es el momento de decidir como él. Escuchó de Jesús, acuérdate, todo lo que hacía, todo lo que se decía de él, bueno y malo, todas las controversias, todo el escándalo. Sanando a un hombre, acaba de sanar a un hombre paralítico, pues ¿quién es? ¿Quién es este hombre? Y mira lo que hace, acuérdate. Él tiene que decidir, Jesús no decide por nosotros, Dios no cree por nosotros, tú no puedes creer por otra persona, porque la fe siempre es personal y responsable. Y nos dice así, nos dice, sígueme y sé mi discípulo. Y le dijo, entonces Mateo, Leví, se levantó y lo siguió y dijo, ¿qué escándalo? No solamente va a una condición extrema de impureza, sino ahora se levanta, se para frente a un hombre que representa el peor de los oficios, un oficio gravemente impuro, que es un cobrador de impuestos, y este hombre se levanta y lo sigue. Y no solamente lo sigue, sino quiere agradecer que llegó a su vida. Que quiere agradecer que se puso delante de él y lo llamó y lo invitó a seguirlo. Y mira, lo invita a su casa. Entonces, bueno, no solamente condiciones de impureza, oficios de impureza y por lo tanto casas impuras. No vayas a esa casa, ¿eh? No vayas con esas personas, por favor, porque eso me encanta, eso suena muy, muy, muy piadoso, porque eso no es de Dios. Eso es una casa impura. No debes entrar ahí, ese lugar. No debes leer eso. ¡Wow! Siempre tratando a los demás como menores de edad, como si ellos no pudieran decidir, como si su criterio, no fuera suficiente. El tuyo sí, por eso le dices, no vayas ahí, no hagas esto. Entonces Jesús nunca trató así a las personas. Nunca. Siempre los consideró personas valiosas, responsables, con el suficiente criterio para decidir sobre su vida como este hombre. Sígueme, sé mi discípulo. Entonces, no solamente sígueme, sé un observador y mira, ven de vez en cuando puedas, y si no, puedes ver Bálsamo en línea, pero cuando puedas aquí nos vemos. Como mucha gente va, es un espectador más. Es un espectador, así las iglesias están llenas y llenas de espectadores. Yo nada más voy y cuando viene la ofrenda me salgo, wow. Claro, tú mira las congregaciones cuando vamos a recoger la ofrenda y empieza un simulacro de arrebatamiento, no sabes, la gente se sale. O mejor entrega su sobre vacío. ¿Qué te parece? Es una buena idea, ahora ya lo sabes. Entonces, no solamente sígueme, como muchos, los religiosos seguían a Jesús y no se separaron de Jesús en ningún momento. Son espectadores nada más. Pero lo llama a ser mi discípulo. Que me sigas todo el tiempo, que seas parte de mi enseñanza. Y mira, este hombre impuro, eso es grandioso. Este hombre de oficio impuro, de familia impura, de una casa impura, mira lo que pasó, se convirtió en discípulo de Jesús, escucha, y escribió un evangelio, y aquí está, de este hombre que es impuro. Entonces estamos leyendo un evangelio con un autor impuro, de oficio impuro. Entonces tomaremos el riesgo, ¿qué te parece? Asumiremos los riesgos y las consecuencias que estamos leyendo un evangelio, vamos con un autor considerado como de oficio impuro. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. ¿Qué es, Señor? Escucha, una de las cosas que las casas eran, quienes tenían casa, muy pocas personas, pero puedes darte cuenta que las casas eran,
para aquellos que tienen muchas posibilidades. Y este hombre, entiende para qué es su casa, para invitar a Jesús. Muchas personas tienen casa y no se han dado cuenta para qué se las dieron, para qué Dios te la dio. ¿Sabes para qué te la dio? Para que invites a Jesús, para que abras un estudio bíblico ahí, debiendo ser ya maestros. Pero mucha gente está ahí donde hay una iglesia y mira y no sé qué, universitarios buscando primaria todavía. La casa se te dio para que invites a alguien, para que hables de Jesús, para que enseñes de Jesús. Para eso se te dio esa casa. Y él lo entiende. Lo primero que hace es invitar a Jesús a su casa. Señor, esta casa tú me la diste. Que sea una casa de bendición. Entonces nos dice, más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. Y las casas, pues, por supuesto, pues no había ventanas, lo que hoy entendemos, sino muchos espacios abiertos, muchos nichos ahí en los muros que hoy entendemos como ventanas. Pero el área de comida estaba muy cerca de lo que entendemos como calle. Y las personas incluso podían ver, todos los banquetes que se hacían ahí, presenciarlos. Entonces era toda una ocasión, de suspirar y transpirar todos estos olores de los manjares que se servían ahí. La gente estaba afuera, viendo a ver si se le iba a dar algo, lo que sobra. Entonces, cuando Mateo invita a Jesús, pues la gente se puso afuera y miraba, por todas estas ventanas y veía el banquete que se le preparó. ¡Qué escándalo! Entonces ellos estaban acostumbrados, si había un banquete se acercaban y todos los olores y sabores y suspiraban y transpiraban y decían, ¡wow! ¡Qué banquete! Y eso lo hacían para que la gente viera, su esplendor, su condición, su poder, sus privilegios. Y para que la gente viera, mira cómo como en mi casa, mira mis banquetes, ¿no? Este racismo, este clasismo, expresado en estos banquetes. Entonces, más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos... la impureza, en potencia, ¿no? Potenciada totalmente. No solamente es Mateo, un impuro, un de oficio impuro, una casa impura, sino llegaron todos los impuros. Claro. ¿Y qué ocasión para Jesús para hablarles del reino de Dios? Qué escándalo para los de afuera. ¿Qué hace Jesús en esa casa? Y mira lo que dice. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos en una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Otros pecadores, mira las comidas de Jesús, y sigue haciéndolos. Se sigue juntando con pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, recuerda, los religiosos no se separaron de Jesús. Eran grandes seguidores de Jesús. Entonces tenemos los religiosos, los espectadores y los discípulos. Aquel que quiere aprender, aquel que quiere cambiar su manera de pensar, sobre Dios. Entonces nos dice, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? ¡Wow! Eso es grandioso. Mira, está Mateo, está su casa, él con un oficio impuro, y por lo tanto, y como todo se transmite, así lo entienden, qué maravilla de mundo, entonces toda la impureza se transmite. Entonces es una casa impura y sus invitados doblemente impuros, triplemente impuros en esa casa. Y los fariseos, qué barbaridad, mira lo que están comiendo. No, esto es una ofensa. Esto me encanta, escucha esto ofende a Dios, ¿sí? Esto no es de Dios. Aquí Dios no está. Pueden estar seguros que aquí Dios no está. ¿Y qué crees? Estaba sentado en la mesa. Y la estaba pasando muy bien. Se estaba divirtiendo. ¡Wow! Porque el reino de Dios está entre nosotros, está frente a ellos. Imagínate ser religioso y no reconocer a Dios. Y ver todo lo de Dios como blasfemia. De verdad, qué oscuridad. Los religiosos no conocen a Dios.
Se dedican a calificar, a ver si es de Dios o no es de Dios. Ahí están estos hombres religiosos que conocen la ley, que son letrados, y lo único que ven es blasfemia. ¡Qué ironía! ¡Qué escándalo! Cuando Dios está presente ahí, para ellos están seguros, esto no es de Dios, por favor, déjenme decirles, esto no es de Dios. Estos invitados, esta casa, Mateo, esta comida, esto nada es de Dios, esto ofende a Dios. Como si Dios se volteara, como dijera Dios, no quiero ver, no quiero saber nada de ellos. Nuestro escándalo no es el escándalo de Dios. Entonces, estos representantes de Dios, mira cómo hablan con ellos. Dice, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Debería estar comiendo con nosotros, debería estar haciéndonos comidas a nosotros, debería estar honrándonos a nosotros. Vamos, por nuestra religiosidad y nuestra piedad. Pero no, su maestro decide comer con semejante escoria. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, misericordia sí, sacrificios no. Por encima de todo está la compasión. No todas estas ceremonias que solo unos cuantos pueden hacer. Estas ceremonias que impresionan, que parece que Dios está ahí, que parece que Dios se agrada de esto. La compasión, mira lo que está diciendo. ¿Quién tiene compasión por esta escoria, como ustedes llaman? ¿Quién tiene compasión por ellos? Mira lo que está haciendo Jesús. Mira, Jesús lo que está viendo. Está extendiendo su compasión a aquellos que son señalados como pecadores de mala fama. ¡Wow! Y no solo eso, el siguiente nivel son pecadores escoria. ¿Qué está haciendo ahí Jesús sino extendiendo la compasión de Dios? Dios está ahí. Estos religiosos lo único que ven es blasfemia, espanto, escándalo. Esto ofende a Dios. Que no nos suceda eso. Que nuestra religiosidad, no nos deje ver a Dios, que nos impida ver la bendición de Dios y extender la compasión de Dios a otros, ¿no? Mira nuestros códigos de pureza. No, eso no es de Dios, no, ese hombre no, ese sí está lejos de Dios. Ese es un pecador de mala fama, eso sí es escoria, eso es impuro. Eso es, ¿quién provocó todo esto? La poderosa tradición sacerdotal, el templo y los sacerdotes y la manera en cómo enseñaban la ley, porque ahí se enseñaba la ley. Los sacerdotes enseñaban la ley. Entonces, vamos a nuestra siguiente división. Entonces, ya vimos Mateo, todo lo que significa un oficio impuro, una casa impura, unos amigos impuros, una comida impuro, todo estaba ahí, todo estaba mal. Señalado como pecador de mala fama y como escoria. Y Jesús llega ahí y extiende su compasión. Quiero que aprendan lo que significa esta escritura, que sí la conocen, pero no la están interpretando bien, privilegiando la ceremonia por encima de la compasión y la misericordia de Dios. Mateo dice, sígueme y sé mi discípulo. Hay muchos espectadores, las iglesias están llenas de espectadores y al final, antes de la ofrenda, dice, ya nos vamos. Entonces, y sé mi discípulo. La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos. No por los justos, sino los pecadores de mala fama. Mejor aún, los que son llamados como escoria. Entonces, quiero que tengan compasión. Entonces, nos dice así, un día los discípulos pasamos de una condición de impureza a un oficio de impureza y ahora vamos a prácticas impuras. Y en eso se fijan mucho los discípulos. Los discípulos, no, eso que estás haciendo no está bien, eso no está mal. No, esto no es de Dios. Eso no. Eso ofende a Dios. ¡Wow! Entonces ellos hablaban de estas impurezas. Un día los discípulos de Juan el Bautista
se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no realizan? Entonces, están hablando de un grupo de discípulos, hay como tres, los discípulos de Jesús que ahora están viviendo de otra manera, los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos. Y parece que hay prácticas que los diferencian, prácticas que tienen que ver con códigos de pureza. Nosotros no hacemos esto, no comemos esto, no vamos a estos lugares y no nos relacionamos con estas personas. Entonces los discípulos de Juan, vamos, para ese momento, Juan ya había sido probablemente ejecutado, entonces los discípulos decidieron, no, muchos de ellos se agregaron a los discípulos de Jesús, pero ellos se mantuvieron al margen. Y nos dice así, otros se mantuvieron, vamos, como una comunidad, vamos, separada. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Prácticas. El ayuno es controversial porque hay quienes ayunan sin desearlo. Hay quienes no quieren ayunar, pero no tienen otra opción más que ayunar. Y son los pobres. Los pobres, por supuesto que ayunan. Muchas veces no desayunan, muchas veces no comen. Solo comen una vez al día. Entonces hay un ayuno involuntario. Y la gente se olvida de eso. Pero ¿quiénes pueden ayunar? Pues quienes tienen el privilegio de decir no a estos alimentos. Yo no puedo comer esto, no voy a comer esto y hoy no voy a prescindir de estos alimentos. ¡Wow! ¡Cuántas oportunidades, cuántos privilegios! Pero hay quienes ayunan un ayuno obligado. No lo desean, pero tienen que hacerlo. Entonces, un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, escuchó, ya vimos, ¿por qué tu maestro come con semejante escoria? Y Jesús ya les contestó, y ahora escucha estas prácticas de pureza, ¿no? Nosotros ayunamos, y los pobres, que ayunan muchas veces y sin querer, vamos, sin proponérselo, obligados. Vamos, pero aquellos que ayunan pueden prescindir de los alimentos. La teología desde el privilegio. ¿Acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con una tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería. Y esto Jesús está señalando, estas tradiciones, estos refranes que ellos conocen, estas formas de pensar, estos refranes, proverbios del mundo de Jesús, que ellos conocen muy bien. Y tienen que ver que a fuerzas nos queremos aferrar a nuestras tradiciones, a nuestros prejuicios, a nuestros imaginarios religiosos, cuando esta novedad tan grande, toda esta novedad que representaba Jesús, ¿qué es lo que querían hacer? Combinar, querían, como no querían renunciar a aquello que era evidentemente, equivocado, todas estas prácticas que eran equivocadas y nada tenían que ver con Dios, que por el contrario producen señalamiento, marginación, desprecio incluso, querían tratar de empalmar la nueva, esta grandiosa novedad de Jesús, el sentido, enseñar la ley en su sentido original. Entonces a fuerzas quieren empalmar eso, porque una cosa es, y ser discípulo es eso, es desaprender todo eso que se aprendió como de Dios y aprender todo lo que ahora Dios, Jesús, está enseñando. Entonces, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, todos ustedes lo saben. La tela nueva y la tela vieja y la tela nueva, los vinos, nuevos en cueros viejos, nadie de eso. Ellos lo saben muy bien.
Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarán por la presión y el vino se derramaría. Y Jesús está diciendo, Él es la novedad de Dios para nosotros. Él es la tela nueva, Él es el vino nuevo. Pero necesitamos, recipientes nuevos, tela nueva para nosotros. Este deseo de entender que ahora convertirnos en esa tela nueva y en esos depósitos nuevos para toda esa novedad que Dios está trayendo. Pues los cueros viejos se reventarán por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Ser mi discípulo, seguirme y serle mi discípulo, es eso, aceptar la novedad, no solamente para estar dispuesto a cambiar todo lo que sea necesario para recibir esa tela nueva y ese vino nuevo. Entonces nos dice, discípulos, porque tus discípulos no ayunan. Estas prácticas de pureza, esto sí, esto es correcto, esto no, porque ellos no ayunan. O sea que entonces, ¿a qué se han dedicado? Estar mirando y calificando, ¿recuerdas? Los religiosos están, no, él no está haciendo esto, él no está ayunando. Y todos los que ayunan todos los días, un ayuno obligado, un ayuno involuntario. Porque no hay para comer, ¿qué de ellos? No, ese no es ayuno, eso no es de Dios incluso, claro. ¿Quiénes pueden ayunar? ¿Quiénes pueden prescindir de ciertos? No, yo no como esto sí lo puedo comer. Esa es la teología desde el privilegio. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros? Una prenda vieja con la tela nueva y un vino nuevo en cueros viejos. Entonces, seguimos en el mundo de los códigos de pureza. Y había un código muy especial donde tú no puedes acercarte, al cuerpo de una persona fallecida, ¿no? A un cuerpo, a alguien que murió. Porque, por supuesto, esto está leído en códigos sanitarios. Sin embargo, esto fue llevado al extremo, al grado de que no podías acercarte. Incluso te convertías ceremonialmente impura y debía ser, separada del pueblo de Israel. Así es. Pero siempre y el sentido común, recuerda, en el mundo religioso lo primero que se pierde es el sentido común, porque el sentido común diría, ¿y qué de mis familiares? ¿Y qué de mis seres queridos? Si yo quiero ayudarlos, si quiero atenderlos, quiero preparar su cuerpo, pues entonces te conviertes en ceremonialmente impura. Así, no es que así diga la ley. Así era leída la ley. Son dos cosas distintas. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo la leemos, ¿ya viste? En código de maldición, en código de bendición, en código de esclavitud, en código de libertad. Entonces, ¿qué nos dice? No puedes acercarte y te conviertes en ceremonialmente puro. Y eso pasaba. Esas contradicciones, esas complicaciones pasaban por enseñar la ley de esa manera. Entonces, mira lo que dice. Mientras Jesús decía esas cosas, el líder de la sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Este líder de la sinagoga, que probablemente estaba enseñando teología, la más elevada, la teología judía más elevada, y no solamente estaba hablando de que probablemente hay 3 cielos, y algunas escuelas dicen que hay 7 cielos, y estaba enseñando, y todo el mundo estaba asombrado, cuánto conocimiento, qué manera de leer la ley. Pero la teología no se prueba en las aulas. La teología no se prueba en las aulas, ¿no? Imagínate hablar del primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, wow. Y después, algunos dicen que son 7 cielos y todas las maravillas y todo el orden angelical. No, todo el mundo estaba fascinado. Pero la teología no se prueba en las aulas. La teología se prueba en el mejor lugar de todos, en la casa y con la vida misma. Y algo que forma parte de la vida es la enfermedad y la muerte. Y ahí la teología de este hombre fue probada. Y mira lo que nos dice. Mientras Jesús decía esas cosas, el líder de la sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir.
Qué declaración de fe. ¿Qué estaba diciendo de Jesús? No dijo, mi hija está muy enferma, está muy grave. Mi hija acaba de morir. ¿Cómo? Está probando su teología. Y ahora se da cuenta que la teología, que hablar de Dios tiene que ver con la familia, tiene que hablar con la vida misma y la enfermedad y la muerte. Ahí está la verdadera teología. ¿Qué hacer, vamos, con la familia? ¿Qué hacer entre nosotros? ¿Qué hacer con los hijos? ¿Qué hacer con los padres? ¿Qué hacer con las tragedias? ¿Qué hacer con la enfermedad y la muerte? Es eso, esa es la verdadera teología. Entonces él la enfrentó y se dio cuenta que todo su conocimiento de la ley no lo iba a ayudar. No podía hacer nada con su hija, solo Jesús. Entonces tuvo que hacer a un lado todos sus prejuicios, toda su autoridad como líder de la sinagoga, todos sus prejuicios, todos sus imaginarios religiosos, todo lo que él consideraba, sus códigos de pureza a un lado, y acercarse a Jesús. Por eso cuando a Jesús le dice, sígueme, mira lo que está sucediendo. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida, convenir y poner tu... Tú puedes traerla. Ella ya no está ahí. Ella está en otro lado. En el lugar de los muertos. Tú puedes traerla. ¡Qué declaración de fe! Tú eres más que un maestro. Tú eres la resurrección y la vida. La vida depende de ti. Y tú eres más que la muerte. Entonces, mira lo que le dice. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedas traerla nuevamente. Ella ya está en el lugar de los muertos y puedes traerla otra vez aquí. Con nosotros. Puedes traerla a la vida. ¡Qué declaración de fe! Y nos dice, y poner tu mano sobre ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua y se le acercó por detrás de la túnica de Jesús. Igual otra mujer, ceremonialmente impura. En los códigos de pureza, esta mujer enferma y con hemorragias, no te acerques jamás. Entonces, porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando vio, le dijo, ánimo, hija, como a este hombre paralizado. Lleno de condenación, por los códigos de impureza. También le dijo a este hombre, ánimo, hijo mío. Y a esta mujer gravemente enferma, y terriblemente señalada, y por los códigos de impureza, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese momento. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, le dijo, la niña no está muerta, solo duerme. Esto es grandioso. Mira la declaración, solo tú puedes traerla de nuevo. Tú puedes traer a mi hija del lugar de los muertos aquí entre nosotros. Puedes devolverle la vida. Nos dice, mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida, convenir y poner tu mano. Y después nos damos cuenta que Jesús dice, no está muerta, está dormida. No en el sentido de que esté ahí recostada, sino la estaba viendo. Ahí está tu hija. No está muerta como tú piensas en el lugar de los muertos. Está ahí, está delante de mí. ¡Wow! ¡Qué manera de mirar de Jesús! No está muerta, sino está dormida. Ahí la estaba viendo. Para Jesús, la muerte es un sueño. Para Jesús, la muerte no es un hasta nunca, sino un hasta luego. Ahí estaba la niña. La estaba viendo Jesús y nos dice, la niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó de la ceremonialmente impuro. ¿Cómo crees? No se debe tocarlos. No solamente es ya una habitación impura por el cuerpo, de la niña, sino sus padres que están ahí, todos ellos, en este deseo de ayudarla, se convertían en ceremonialmente impuros. Y mira lo que hace Jesús, la toma de la mano.
está acabando con estos códigos de pureza que no vienen de Dios. Aun cuando son nombrados, esto viene de Dios, esto a Dios no le agrada, esto a Dios le ofende, esto Dios ni siquiera quiere saber nada de ello. Eso es del mundo religioso, no de Dios. Jesús entró y tomó de la mano a la niña y ella se puso de pie. ¡Wow! 3 se levantaron, el paralítico, Mateo. Y ahora esta niña se levantó y la noticia de este milagro corrió por toda la región. Entonces acaba de morir. Vaya que las teologías se ponen a prueba en casa, en la vida misma, no en las aulas. Entonces, mi hija acaba de morir, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir. ¡Qué declaración de fe! Tú puedes traerla nuevamente a la vida. Él ahora se dio cuenta que la vida estaba delante de él, que Jesús es la resurrección y la vida, y poner tu mano sobre ella. Entonces, no solamente vemos que Jesús ingresa a este mundo de códigos de pureza, que señalaban todo lo que es puro y todo lo que es impuro para Dios, todo lo que ofende, cuando en realidad eran códigos de racismo y clasismo, que perjudicaban, que señalaban, que condenaban a mucha gente. A los enfermos no solamente tenían que sufrir su enfermedad, sino sufrir todos estos códigos de pureza que eran el resultado de una lectura de la ley. Y la ley la leemos en clave de bendición o en clave de maldición. Y vamos juntos a buscar leer toda esta ley en clave de bendición. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias porque tú has venido a señalarnos que el perdón está disponible, que la vida está disponible. Gracias, Señor, cuando escuchamos de ti que nuestros pecados han sido perdonados. Ayúdanos a creerlo y a vivirlo todo el tiempo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la semana.